Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con los pequeños spoilers para la serie Revenge Log y empezamos. Chichen corrió a casa, era tarde y su padre aún no había regresado. Fue directamente a la puerta del dormitorio. Todavía estaba cerrada, con una llave, pero podía oír ruidos débiles. Sin decir una palabra, Chichen abrió la puerta de un golpe. Un perro feroz estaba atado a la pata de un armario, saltando frenéticamente. Fragmentos de un jarrón roto estaban esparcidos por el suelo aún sin limpiar. El perro se abalanzó y mordió a Chichen, exactamente como su padre había descrito al mediodía. Se quedó mirando las marcas de arañazos en la barandilla de la cama, recordando los extraños ruidos que había oído durante el día, con el corazón lleno de arrepentimiento. Chichen incluso podía imaginar los movimientos de lucha de Wu y sus expresiones desesperadas, adoloridas e indefensas. Haber estado suplicando que alguien abriera la puerta y lo hubiera atado a la cama, cubierto de heridas. Después de un largo rato, llamó a su padre. La llamada fue contestada por la secretaria de él. Hola, el señor se reunirá con unos invitados. Si es urgente, puede decir el mensaje y se lo transmitiré más tarde. Dile que tenga cuidado, dijo fríamente Chichen. Chichen no dijo nada y colgó la llamada. Al otro lado, la secretaria se quedó con un aspecto sombrío. Entró a la habitación donde estaba el padre de Chichen, mientras un médico observaba las heridas de Wu Wei. La secretaria se acercó silenciosamente y le susurró algo al oído. La expresión del señor cambió y siguió a la secretaria. ¿Qué dijo?, preguntó. Solo dijo una cosa. Dijo que tuvieras cuidado. El rostro del señor se ensombreció. Ese es un mal chico, dijo. Vuelto a la habitación, actuó como si nada hubiera sucedido, preguntándole tranquilamente al médico sobre la situación de ese joven. Aparte de un esguince, el resto son solo heridas. Estará bien unos cuantos días con descanso, dijo el doctor. Gracias por venir tan tarde. Es mi deber, respondió. Después que la secretaria y el doctor se fueron, el señor y Wu permanecieron en la habitación. Wu suplicó, por favor, déjame ir. Nuestra empresa acaba de conseguir un gran proyecto y no pueden continuar sin mí. ¿No está Chichen cuestionando esas cosas?, le preguntó el señor. Aprovecha esta oportunidad para descansar un par de días. Wu forzó una sonrisa. No puedo dejar que Chichen se agote demasiado. Entonces, ¿prefieres que yo me agote?, dijo el señor. Wu se quedó sin palabras. Después de un rato, el señor rompió el silencio nuevamente. La madre de Chichen está en el extranjero. Solo estaré yo en casa. Me harás compañía. El joven ahora mostraba pánico en su rostro. ¿No quieres? ¿No estás dispuesto? Wu dudó antes de decir algo. Me siento honrado, dijo. El señor no dijo nada, dirigiéndose tranquilamente al baño. Pronto el sonido del agua corriendo llegó. Realmente parecía que el hombre planeaba quedarse allí. Y el miedo en el corazón de Wu era inimaginable. El agua se detuvo y el señor salió en pijama, con el cabello mojado. Entrando al dormitorio, Wu se levantó apresuradamente y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Usted tome esta habitación, yo encontraré otra. El señor frunció el ceño. ¿Dormirás en otra habitación? Eso no es hacer compañía. Wu se quedó congelado. Usted duerme del lado derecho, yo tomaré el lado izquierdo, dijo Wu. Tardándose un rato en acercarse, echando un vistazo al señor antes de sentarse torpemente en la cama. En el segundo en el cual finalmente se había sentado, la voz severa del padre de Chichen le dijo, «Pero no te has duchado». Wu se levantó como un gato asustado. «¿Crees que puedes recostarte en la cama sin bañarte? Eso es no tener modales». ¿Pero qué estaba pasando aquí? ¿Por qué dormiría en la misma cama con el señor y tendría que tomar una ducha? A Wu se le erizaron todos los cabellos. «¿El doctor te dijo que tus heridas no se podían mojar?», le preguntó. Wu negó con la cabeza. «Entonces date prisa y báñate». La ducha que Wu se tomó antes de su primera noche con Chichen no fue nada comparado con los nervios que sentía en ese momento. De regreso a la habitación, el señor estaba dormido. La luz principal estaba apagada, dejando solo una tenue lámpara. Wu se acercó de puntillas a su lado, recostándose lentamente, con las manos presionadas, donde el corazón le latía más fuerte. El señor parecía estar profundamente dormido. Wu dejó escapar un suspiro de alivio, girándose para alejarse del padre de Chichen. Dormir era imposible. Su mente estaba consumida por los pensamientos de Chichen. Debe estar buscándome por todas partes. Después de luchar con sus pensamientos, se giró, mirando directamente a ese señor. Los rasgos faciales de Chichen eran muy similares a los de su padre. Perdida en sus pensamientos, la voz del señor interrumpió repentinamente. ¿Duermes con los ojos abiertos? El grito abrupto casi hizo que Wu saltara de la cama como un pez asustado. Le tomó un tiempo estabilizarse. Rápidamente cerró los ojos con fuerza. Es muy tarde y no estás durmiendo. ¿Por qué me miras?
El cerebro de Wu hizo cortocircuito y soltó la verdad. Extraño Chichen, pero como no puedo verlo, tengo que verlo usted, ya que me recuerda mucho a él. Ante esas palabras el rostro del señor se oscureció al instante, pero por el bien de su imagen, orgullo contuvo su ira. Wu esperaba ansiosamente la respuesta del señor, pero hubo silencio. Echó un vistazo furtivo, vio la expresión tranquila del señor, lo que de alguna manera lo inquietó. El señor finalmente logró recomponerse mientras la somnolencia se apoderaba de él. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, Wu de repente dejó escapar un grito desesperado. A su edad, la calidad del sueño del señor ya era mala. La poca somnolencia que había reunido fue destrozada. Incapaz de contenerse, se incorporó y gritó furiosamente. Me despertaste de mi sueño hace rato, así que yo no dejaré que te duermas. Wu se cubrió con la manta como un polluelo asustado, sin atreverse a hacer ningún sonido. El señor golpeó la cama con el puño y volvió a recostarse. Ahora era completamente incapaz de dormir. Su ira no había disminuido cuando sucedió algo aún más exasperante. De las mantas a su lado provenían sonidos de ronquidos. Wu se había quedado dormido. A la mañana siguiente, Wu desayunó con un funcionario de la ciudad. Después de beber medio tazón de gachas, dejó las cucharas y miró fijamente al padre Chichen. ¿Puedo preguntarle algo? El señor inclinó la barbilla diciéndole que preguntara. ¿Por qué no intenta conocerme? Intentaré conocerte cuando te conozca lo suficiente. Un escalofrío recorrió a Wu. El señor dejó los palillos y miró a Wu con seriedad. He investigado tus antecedentes familiares. Tu madre falleció recientemente y tu padre también. Por lo que he oído, tus padres eran personas rectas y tu carácter parece decente. No pareces tener malas intenciones. Wu se quedó en silencio. Pareces un chico honesto. ¿Por qué te mezclaste con Chen? Él no es bueno, y estar con él no terminará nada bien. Wu casi se atraganta con su pan. ¿Quién hablaba así de su propio hijo? ¿Quién aconsejaría que no andara con su hijo? No creas que digo esto para molestarte. Sé exactamente cómo es mi hijo. No es la primera persona con la cual ha tenido un romance inapropiado. ¿Has oído hablar de mi hijo y Wanshuo? Lo intentaron todo, pero al final no pude controlar que cambiaran su comportamiento. Es la primera persona con la cual ha tenido ese tipo de romance inapropiado. Él es un residente sin salvación. Pero tú eres muy primerizo y todavía tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Wu se estaba mareando por el razonamiento de ese señor. Así que, no me malentiendas. No estoy tratando de lidiar contigo o alejarte de mi hijo. Estoy tratando de salvarte. ¿Dónde está? Chichen le preguntó a Wu Qingyu. Él inclinó la cabeza, indicando que estaba en la habitación detrás de él. Este era un sótano de un bar frío, con dos focos que proyectaban una luz tenue. Las personas encerradas dentro eran los tres que habían conspirado para entregar a Wu a ese señor. Dos hombres corpulentos fueron contratados por los subordinados del padre de Chichen para cumplir sus órdenes. El otro policía que fue asignado temporalmente por sus superiores para ayudar. La puerta del sótano se abrió y finalmente Chichen entró. Su mirada de águila miraba la habitación con atención. El aire pareció bajar 10 grados y todo el espacio se volvió escalofriante. Cada paso que daba Chichen era como un martillo golpeando el suelo. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.